Buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad, continuando con las clases de geometría, vamos a ver el tema de distancia entre puntos y rectas y hablaremos un poco también de segmentos. ¿Quién te habla? El profesor Eduardo Nolilazo. Bien, eh, antes de comenzar al tema, habría una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por distancia? ¿Qué es la distancia para ustedes? Muy bien. A ver, ponte a pensar, razona, medita, ten algún criterio básico sobre lo que es la distancia. Muy bien, alumno. La distancia es la medida entre dos puntos. Podemos señalar que la distancia es la medida entre dos ciudades, la distancia que hay de repente desde tu casa al colegio, la distancia que hay desde tu casa al mercado, la distancia que hay de la ciudad de Ica a la ciudad de Lima, etc., etc., etc. Entonces, la distancia simplemente es una unidad de medida que utilizamos en el caso de las unidades de longitud. Esta distancia, que ya sabemos que son unidades de longitud, son representadas mediante líneas rectas. ¿Por qué? Porque la menor distancia entre dos puntos está dada por una línea recta. Y estas líneas rectas generalmente son denominados segmentos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de distancias entre puntos y rectas, vamos a tener los siguientes casos. Caso 1. La distancia entre dos puntos. Para poder explicarle la distancia entre dos puntos, tenemos que tener primero los dos puntos. Y me dicen que es la medida del segmento que une esos dos puntos. A ver, veámoslo gráficamente. Tenemos un punto A, tenemos un punto B. Entre A y B, entre A y B, nosotros tenemos que trazar una línea recta. Entonces agarraremos la regla y trazaremos una línea recta. ¿De acuerdo? Esa línea recta que se ha trazado entre el punto inicial A y el punto final B me va a determinar un segmento porque tiene dos límites. ¿Ah? Tomamos una reglita y tomamos desde el punto A hasta el punto B y vemos cuánto mide. En este caso nos damos cuenta que mide 4 centímetros. Por lo tanto, la distancia entre A y B es de 4 centímetros. Hablemos del segundo caso, la distancia entre un punto y una recta. Bien, me dicen, es la medida del segmento que une en forma perpendicular el punto con la recta. A ver, gráficamente tenemos el punto A y tenemos una recta, la recta M. Me dicen que la distancia entre un punto y una recta es el segmento que une el punto con la recta, pero en la recta debe de ser perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que forme ángulo de 90 grados. ¿No? También es utilizada la palabra ortogonal o ángulo recto. Es decir, el segmento tiene que formar ángulo recto con la recta. Dibujamos el segmento, ya tenemos el segmento, pero tiene que tener una característica. Tiene que tener, ojo, ángulo de 90 grados. Tiene que ser un ángulo de 90 grados, ángulo recto. ¿Eso qué significa? Perpendicular. Entonces tomaremos una reglita y mediremos este segmento. Vamos a indicar que ese segmento es 2,5. Entonces la medida del punto A la recta M o la distancia del punto A a la recta M es de 2,5 centímetros. Nuestro tercer caso, la distancia entre dos rectas paralelas. La distancia entre dos rectas paralelas me están señalando que es la medida del segmento que une las dos rectas en forma perpendicular. A ver,
No queda claro, profesor, cómo es el segmento que une las dos rectas en forma perpendicular. Quiere decir que el segmento tiene que formar ángulo de 90 grados, ángulo recto, con cada una de las rectas. Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. Tenemos una primera recta L1, una segunda recta llamada L2. Entonces, entre L1 y L2 tenemos que trazar, vuelvo a indicar, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trazar un segmento que va de L1 a L2, pero que forme ángulo de 90 grados con L1 y que forme ángulo de 90 grados con L2. De la siguiente manera, así. ¿Ah? Y debes de verificar que forme el ángulo de 90 grados con cada una de las rectas. Ese segmento que hemos trazado y que forma ángulo de 90 grados va a tener una medida. Ya, con una reglita nos dicen que vale 3 centímetros. Por lo tanto, la distancia entre la recta L1 y L2 es de 3 centímetros. Bien, vamos a profundizar un poquito más sobre el concepto de segmento, ya que lo hemos estado utilizando, y me dicen es una porción de recta limitada por dos puntos. Nosotros vamos a tener una recta y vamos a tener un punto inicial que va a ser A y un punto final que va a ser B. A la línea formada por todos los puntos que van desde A hasta B se conoce con el nombre de segmento AB y se representa por las letras que tenemos. A B, y a ese AB le vas a poner una barrita encima. A esto se conoce con el nombre de segmento AB. Cada vez que veas esta notación con una línea vas a decir segmento AB. Si ves con una flechita vas a indicar que es recta. La línea y la flechita recta. Pero aquí significa segmento AB porque no tiene la flechita. Muy bien. Y si aparece este segmento AB con una M minúscula delante, quiere decir medida del segmento AB. Ten presente para los ejercicios esas notaciones y no estés interpretando de otra forma. Bien, en segmento tendremos que hablar de lo que es el punto medio de un segmento. ¿Qué viene a ser el punto medio de un segmento? El punto medio de un segmento es el punto que pertenece al segmento de la recta y lo divide en dos segmentos de igual medida, lo que conocemos con el nombre de segmentos congruentes. A ver, tenemos un segmento, al punto inicial le vamos a llamar A, al punto final le vamos a llamar B y voy a buscar el punto medio, que le vamos a llamar M. M es el punto medio de AB. ¿Ya? Y aquí en el primer segmento AB se han formado ahora por este punto M dos segmentos. Un segmento que es AM y otro segmento que es MB. Hay el segmento AM y tenemos el segmento MB. Dos segmentos. ¿Cuál es la particularidad de estos dos segmentos? Es que si uno de ellos vale 3 centímetros, el otro vale también 3 centímetros. Es decir, son de medidas iguales. Si AM vale 3 y MB vale 3, entonces el segmento AB vale 6, ¿no? El segmento AB vale 6 y M sería su punto medio porque ha formado dos segmentos cuyas longitudes son 3 y 3. Sumados me dan 6. Bien. ¿Qué se cumple de ese gráfico? ¿Qué sacamos como conclusión? Primero que la medida de AM es igual a la medida de BM o MB, ¿de acuerdo? Porque M es punto medio. Y luego que la medida de AB es dos veces la medida de AM, como también AB, la medida de B, es dos veces la medida de MB, debido a que AM y MB son segmentos que tienen el mismo valor. Veamos un ejemplo. Me dicen, se tiene un segmento AB y su punto medio M. Si AB vale 8 centímetros, la medida del segmento AB es 8 centímetros, me dicen hallar cuánto vale la medida del segmento AM. A ver, ¿qué hacemos?
Primero, dibujar el segmento. Entonces tenemos el primer extremo es A, el segundo extremo es B. Y luego ubicar su punto medio que le han llamado M. Pero ese punto medio M hace que el segmento AM tenga la misma medida que el segmento MB. Como me piden la medida del segmento AM, a ese segmento AM o a esa medida le voy a llamar X. Y como el segmento AM es igual a MB, tienen la misma medida, entonces al segmento MB también le voy a llamar X. ¿De dónde se cumple de este gráfico? Que si nosotros queremos el valor de AB, porque es el dato que me dan que vale 8, el AB sería X más X, ¿no? Y eso valdría 8. Entonces, si X más X vale 8, formamos una ecuación, demostramos que 2X es 8, que el 2 que está multiplicando pasa a dividir y que el valor de X es 4. Bien, de esta forma, chicos, hemos terminado la explicación de la clase de hoy día. Gracias, ¿no? Y no te olvides de hacer un comentario para tener en cuenta tu asistencia. Asimismo, cumple con las órdenes que están decretando nuestras autoridades. En este caso, quédate en casa. Trata de no salir para que no se prolongue más la cuarentena, ¿no? Muy gentil. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.